entonces, como no somos capaces de cortarlo, hacemos otro niño para reemplazar al que se murió. Y así estamos dándole vueltas a cada situación. El conflicto de la dualidad va a hacer a que la persona sea grave, seria, doloroso, cosas difíciles y dolorosas para él, pesadez en la vida, tristeza, todos esos son los conflictos de dualidad, que no se van a sentir como si hiciesen las cosas para ellos mismos, que hay alguien más a su lado. Y esas son las frases que te van a venir a la cabeza. Lo estoy haciendo para mí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esta no es mi vida, yo quisiera hacerlo de otra manera. Eso es lo que vamos siempre a tener ahí como referente. El niño de reemplazo puede ser la generación anterior a mí. En el caso de nacer después de un hermano muerto, son siempre reemplazo, ya que el 90% del duelo no se ha hecho, que es lo que acabo de decir. Entonces, como no se ha hecho, la madre busca a otra criatura que es reemplazar al muerto que vino en anterioridad. Y los niños que cuando son pequeños tienen amigos imaginarios. Hay muchos niños que dicen, se está imaginando cada cosa, hay que ver, siempre dice que está jugando con alguien, ¿no? No sé si habéis conocido a algún niño así, ¿no? Y está jugando con alguien que es imaginario, pero en su mente existe. Y creemos que están fantaseando, todo el mundo se casa. Pero en ese caso, y la niña, clic, se le... ¿En ese caso la niña se le quitó el estrabismo al casarse los padres o...? Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta que nadie me contesta después diciendo cómo está la niña. Cuando la niña se pone bien y cuando la niña empieza, o el niño empieza a no necesitar tanta gafa, o empieza a necesitar menos necesidad de mirar así, entonces nadie te avisa, oye Rafa, que mi niña se ha puesto bien. Tenemos mucha gente que sí, gracias a Dios sí, que se les van los pólipos en el útero o en los ovarios, que los miomas se desaparecen de golpe y porrazo, que el cáncer de mama que había ya resulta que ahora ya no tiene nada que ver con... se equivocan se habían equivocado de diagnóstico. Mira qué casualidad, se equivocan de diagnóstico. En fin, esas cosas que cuando las conocemos decimos, mira, la biodescodificación está ahí, está funcionando. Realmente hay que tener la intención y cambiar el entorno en el cual mis células están viviendo, nada más que eso. Pero sí, hay cosas que no nos avisan y no nos dicen, pero sabemos que cuando no han venido más es porque algo ha funcionado bien. Pero quiero decir, de todas formas, no quiero... Dime. Siga, no, yo digo que conozco una niña que tiene un así estrabismo y los padres están casados, quiero decir que no siempre que hay un estrabismo tiene por qué ser por eso en concreto, ¿no? Tú solamente te has fijado en una cosa, en sus padres. Y eso no es así. Porque tenemos que fijarnos en la abuela de esos padres. ¿Qué pasaba en el matrimonio de esos abuelos? ¿Por qué la niña que trae la información de querer unir a sus padres? No, corazón, tú solamente te paras en una visión. Y no hay que pararse en esa visión. Hay que ir buscando arriba. A ver, ¿por qué esa niña trae el programa para que con sus padres que no están casados los quiera unir? Porque ¿por qué esos dos padres no se quieren casar? Porque hay una fuerza superior a ellos arriba en los que algo ocurrió y ella es la que le da la solución. No te pares solamente en el grano de mostaza. Si yo lo comento solo por lo que ha no, ya lo sé, pero es que en este caso. Te tienes que mirar, tienes que fijarte en el tarro de mostaza, no en el grano de mostaza. El tarro de mostaza es cuando ya está cumplido toda la necesidad del clan. Y el grano está viendo solamente una parte del clan. Y tenemos que saber todo el clan, todo el tarro de mostaza. Después está el proyecto de esclavo y el sentido es ser el objeto del otro. Sí, hay muchos, Yo soy solamente el objeto de para lo que la otra persona me mande. Me siento esclavo del otro. Me siento esclavo de mi hermano, me siento esclavo de mi jefe, me siento esclavo de mi madre, me siento esclavo... Y todo lo hago para los demás. Sí, bueno, lo que tú me digas. Y estoy siendo el esclavo de los demás. Niños concebidos para disminuir el dolor del padre, de la madre, pero con noción de esclavitud. Dime lo que quieras, que yo estoy aquí para eso. Para servir. Por eso cuando me dicen la palabra servir, yo tengo que servir, he de hacer un servicio.
Eso es, la palabra lleva implícita mucha sumisión. Me someto ante el otro. Cuando no tiene que ser así, no nos tenemos que someter ante nadie. Sino simplemente lo hacemos porque queremos o no lo hacemos. Esa es la parte en que defiende la biodescodificación. Es normal que a los 5 años haga la comida, ese niño, esa criatura, haga la comida de casa, le ayuda a la madre a limpiar la casa, son guardados como utensilios y además no son reconocidos, nunca le dicen que ha hecho las cosas bien. Ay, que eres tonto, que esto no se hace así, que se hace asado. Y esos niños van subiendo en ese contexto de esclavitud. Y después está el proyecto de vida por poderes. Yo te doy el poder. Y el sentido, el niño alimenta con su vida a su papá y a su mamá. Niño concebido para vivir la vida que los padres no han podido vivir, y ese niño siente la necesidad de darles a sus papás lo que ellos no pudieron tener. Yo siempre recordaré una historia mía que yo cada vez me pongo la mano en la cabeza cuando se la decía a mi madre. Cuando estábamos en Cataluña y yo empezaba a estudiar y empecé a trabajar, yo le dije a mi madre: mamá, yo voy a tener un coche para llevarte a ti en coche. Y cuando tuve un coche, a los 25 años, pagando letras, cuando tuve el coche, a adivinar quién se subió la primera en el coche. Mi madre. Recién sacado de la casa, fábrica, fui a buscar a mi mamá para que se subiese al coche. En mi mente todavía estaba lo que un niño dijo cuando estaba empezando a estudiar: cuando tenga un coche, voy a comprar un coche para ti, mamá. Impresionante. Claro, yo cuando tomé conciencia dije: vaya peso me quité de encima comprándome un coche. Claro, porque ya está, ya se subió, ya había cumplido. ¿Me estoy explicando o no? Así vivimos los proyectos. ¿Cómo abordar el proyecto sentido del padre o de la madre? Pues tenemos varias formas de abordarlo. Bien, por mediante la hipnosis ericksoniana, que es la que nos ayuda a cambiar la percepción y que nuestro inconsciente vea una situación diferente donde antes había un conflicto o un peligro, y la programación neurolingüística, que es la que nos hace o permite que cambiemos de vocabulario para que ese vocabulario no nos tenga sumidos en unas obligaciones o en unas imperfecciones con relación a todo aquello que estamos hablando. Cambiar ese vocabulario. Como yo oigo muchísimo en la televisión y en algunas de las películas, hay que luchar contra no sé qué, hay que pelear contra no sé cuánto, y eso no es así. Tengo una herramienta, vamos a utilizar las herramientas. Es que eso es muy difícil, es que eso hay que pelear contra eso. No, tengo una herramienta que me va a ayudar a que aquello florezca. Tengo una herramienta que me va a ayudar, pero no ofrecerle a nuestro vocabulario que hay que pelear. Siempre estaremos peleando. En cualquier cosa será una pelea para nosotros. Con los amigos, con la familia, en el trabajo. Por lo tanto, utilizamos todos esos cambios, sistemas de cambio de percepción, la PNL, la hipnosis ericksoniana, y después, si no hay una lógica, hay que ir al transgeneracional. El transgeneracional es el que nos va a decir después dónde está esa lógica de la enfermedad o el síntoma que hemos padecido, en qué zona del árbol, en qué parte del árbol yo estoy repitiendo esas conductas. Después nos recomienda, pues eso, cómo abordarlo recomienda hablar en el clan, contar cosas de mamá a hija o de hijo a papá, etcétera, 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 y que en el clan se aclaren muchísimas cosas que estaban escondidas, para que todo florezca. Y ya florecerá desde la comprensión, desde el amor, no desde la necesidad. Preguntar a la madre y al padre qué ocurrió durante todos esos periodos, y hay que llegar a lo más profundo. No hay que quedarse en lo mental, sino hay que llegar a esa emoción que tenemos ahí guardada, que si no la sacamos nos va a producir un sentimiento a causa de esa emoción. Y no nos permite expresar aquello que realmente debemos expresar en un momento determinado. Siempre hay que hacer una acción, siempre. Nunca podemos solucionar nada mentalmente, o lo habéis conseguido. ¿Alguno de vosotros ha conseguido alguna vez mentalmente darle solución a algo? ¿Habéis pensado, aquello lo tengo que solucionar?
habéis pensado, aquello lo tengo que solucionar, la multa la tengo que pagar, a mi vecino le tengo que decir que me está matando las macetas. Lo pensáis, lo estáis pensando, pero si no vais al vecino a decirle que no le tire más mierda a las macetas van a seguir tirando mierda. Si no vais a pagar la multa va a estar sin pagar. O sea, hay que hacer una acción. No solamente pensar y darle vueltas para darle solución en la mente, porque no hay solución en la mente. Porque intentar darle solución a algo mental es cuando aparecen las migrañas o es cuando aparecen todos esos dolores de cabeza para no dejarte pensar más. Y sobre todo cambiar creencias, que es lo que os he dicho antes. Cambiar la creencia que nosotros vivimos con relación a nuestros papás y ponerle otra forma de percibir la vida. Creer que otra cosa es posible también, es verdad también. No solamente la creencia que nos decían antes, por ejemplo, los hombres no lloran. Venga, tú eres un hombre, no tienes por qué llorar. Coño, no puedes expresar tus emociones. Y eso ahora es lo que a muchos de nosotros, muchos de los hombres, nos mantiene en esa agresividad hacia nosotros porque no podemos expresar la emoción y el sentimiento que tenemos en un momento determinado. Por ejemplo, eso uno. Y lo otro, decir, cuando seas mujer ten cuidado con los hombres, que te van a violar o te pueden violar, o si te quedas preñada, como te quedes preñada te echamos de casa. Antes había unas creencias en las que tela marinera, y entonces todas esas creencias se pueden cambiar. No quitar, porque no se quitan. Sí poner otra al lado en la que tu percepción se fije en esa creencia nueva. Y entonces, por lo tanto, te va a causar menos dolor. Cuando vemos a la persona que ha comprendido el proyecto sentido, es cuando le tenemos que dar esa carta a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas, para explicarle que gracias a ella yo he tomado conciencia de todo lo que ha ocurrido en mi clan, que las libero en esa cartita, les doy mi cariño y comprendo ahora lo que sufrieron, pero que ya no estoy dispuesto a vivir más así. Te lo agradezco, corazón, ya sé cómo vivías, pero ya no estoy dispuesto más a sufrir por esa causa. Así es que esa cartita, o la quemáis, o la guardáis en una cajita, o la enterráis en una maceta, que le gustaba una flor determinada a vuestra abuelita, o al río donde iba a bañarse le tiráis las cenicitas, o al mar, etcétera, 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 y tu inconsciente se va a liberar de esa emoción que no te correspondía. Esa es otra de las formas. Después hay uno de los vídeos colgados en YouTube de un servidor, el duelo, que se llama Duelo en YouTube, y ese pequeño duelo te libera emocionalmente de cortar con la persona que tú creas que te está ocasionando esa historia emocional que no eres capaz de resolver. Entonces, si entráis en YouTube y colocáis Rafael Marañón con el duelo, ahí os van a aparecer esa forma de liberar esa historia, que es una relajación de 15 minutitos, y mentalmente le vais a decir a vuestro inconsciente lo que habéis vivido con el limón. Oye, estoy cortando el limón y me separo de ti, y entonces vuestro inconsciente va a recibir esa emoción nueva de liberación. Y ya está. Esas son las dos partes, y después está esa sofrología del duelo, que es lo que yo os acabo de decir. Y ya con esto, a nivel arcaico, hay que considerar las cosas. La epidermis y la dermis. Esto es un ejercicio de que, si lo queréis hacer, os invito a que lo hagamos. Tenemos un poquito de tiempo y todavía lo podemos hacer. Coger parejas, para que lo entendáis, y cogéis a cada uno de los que tengáis al lado y hacéis primero una caricia muy suave donde queráis, donde vuestro cuerpo os pida, en el brazo, en la espalda, en la cara, en la cabeza, donde queráis. Una pequeña caricia muy agradable, suave, solamente en la epidermis, con suavidad, y la persona que cierre los ojos y que se deje llevar donde le lleva esa emoción de recibir ese tacto suave. Si es agradable, va a haberlo vivido de una forma determinada en su niñez. Si eso es desagradable, es que le faltó esa necesidad en su niñez. Y después hacéis la otra prueba de presionar, apretar fuerte, que ya estamos dentro de la dermis, la capa más mediana de la dermis, la epidermis, dermis y la hipodermis. Entonces apretáis fuerte y sabréis si eso es una necesidad de protección que habéis tenido en vuestra vida, o realmente la tuvisteis cuando erais chiquitos o no la tuvisteis cuando erais chiquitos. Y os va a llevar a ese momento. Si lo queréis hacer,
yo os invito. Cogéis esa... y dejaros llevar, ¿eh? Después dejáis unas décimas de segundo para que la persona interiorice la emoción que está recibiendo. Bien, ¿qué me preguntabas? No, sobre la emoción que sentí. No, ahora lo voy a preguntar a los que queráis decirlo. Vale. A los que queráis, ¿eh? Paso a la pregunta. Sí. Es que me ha creado una inquietud. Cuando tú hablaste ahora sobre la pregunta que te hice, si eran abortos de parejas, cuando estábamos hablando, si de pronto la misma pareja había tenido abortos, si eso influía en el bebé, en el segundo hijo. Sí. Si la mujer ha tenido abortos con otra pareja diferente, claro, también influye. Claro. ¿En qué sentido? ¿Como también va a traer...? No, el sentido es que ¿por qué la mujer tiene abortos? ¿Por qué con otra pareja ha tenido abortos? ¿Y por qué con esta pareja vuelve a tener abortos? Ahí hay que buscar qué hay en el clan. Porque es una mujer que no puede procrear. No, pero si son abortos conscientes. Sí, obligados, porque yo quiero hacerme el aborto. Ahí hay una información que a ti te obliga a abortar. Por alguna causa. Y eso es lo que se tiene que averiguar en el árbol. ¿A quién obligaron o quién le mataron sus hijos? Probablemente. Y eso condiciona... Claro, condiciona a que tú no quieras tener hijos. O encontrar un hombre que no pueda tener hijos. Porque tú inconscientemente no quieres tener hijos. Y encuentras a un hombre que por lo que sea tiene dificultad en sus espermatozoides y no tiene hijos. Si eso es la llamada de esas necesidades del clan. Ya sé que así mentalmente es difícil de entender. Perdona mi ignorancia, creo que no, mal la pregunta. No, igual yo no te entiendo. A ver, tengo una pareja de juventud. Yo te he entendido. Por joven. Yo te he entendido, ¿eh? Sí, entonces yo... Tú tienes primero una pareja. De juventud. Es igual. Y por juventud se decide no tener un hijo. Bien. Vale. Y tú abortas. Vale. Y después con la otra pareja... Que si decides estar... Y si se tiene hijos, ¿influye en los hijos que ahora realmente se tienen? A través de ti sí. Con respecto a través de ti sí, porque tú eres la madre. Claro. Y tú eres porque lo tuviste primero con un sentido, con una intención. Y entonces lo que hay que buscar son los... ¿Por qué cuando tú tienes un novio joven decides abortar? ¿Qué te obliga a abortar? Juventud o... No. El sentido biológico de una madre es tener a su hijo. Si no lo tienes es porque hay una presión social o hay una presión familiar. Entonces, ¿quién te obliga? ¿Quién te obliga a no tener ese hijo? Esa información es la que tenemos que buscar arriba. Y claro, evidentemente, si tú te obligas a no tener el hijo, claro que va a repercutir con el otro próximo hijo que tú tengas. Porque tú ya has hecho un aborto. Otra pregunta. No, ahora déjame que terminemos. No, pero deja que terminemos esta terapia, corazón. Yo sé que estáis locos por hacerme preguntas. Yo lo sé, pero es que si no terminamos con esto que os acabo de enseñar, las preguntas, ¿entendéis? Venga. ¿Qué? ¿10 minutos? ¿También nos echan de aquí ya? Siempre nos echan de todos lados, coño. No sé qué. Venga, explicar las sensaciones. ¿Qué recuerdos os ha traído la sensación fácil, la sensación táctil del suave? Agradable. Bueno, a ti. A mí. Sí, tristeza. A ti tristeza, ¿veis? Ya ha cambiado. Entonces hay un recuerdo ahí en tu piel, guardado, en que muy probablemente pues tu mamá no sentía esas caricias y no te las daba. Por lo tanto hay tristeza en el clan, porque no recibía esas caricias. ¿Y con la fuerte? No me sentía tampoco cómoda. Desprotegida. Sí. Eso es una desprotección. Si yo me siento bien con esa presión, es que alguien me coge de su brazo y me protege. Y tú, ¿es como es al revés que ella? La mamá. Yo con la suave, pues
bueno, sí he conectado con mi padre, que era una persona muy suave, Muy cariñosa. muy cariñosa. Y sin embargo con la fuerte, pues me ha hecho pensar en todas las cortapisas que nos ponemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? De esto no puede hacerlo, esto hay que... Pero eso no viene de ahora, eso seguro que venía de cuando era chiquita, tal vez también. Pues me ha recordado eso, ¿no? A esas cortapisas que tenemos o educacionales o otras. Vamos a ver ahora tú. La suave me ha transmitido mucha calma, como un bienestar ahí flotando. Muy bien. Que seguro que lo tenías de chiquitita, si hablas con tu mamá. Y la fuerte como que me dolía. ¿Te dolía? No me gusta nada. ¿Tu mamá ha tenido siempre la protección de su marido? ¿Yo? Sí. Sí, hasta... ¿Te has sentido siempre protegida por él? Ah, no, sentirme protegida no. Es lo que está transmitiendo tu hija. La necesidad que tú no tenías cuando ella era chiquita. Si no, lo hubiese sentido fuerte, segura. ¿Ves? Esa seguridad. Bien, otro par de cositas más y... Dime. Yo sentí como forzado, ¿Forzado el qué? la caricia, La caricia forzada. pero lo he sentido toda mi vida, Claro. desde muy chiquitita. Es esa necesidad que ya desde chiquitos no hemos tenido nunca. Y entonces eso hasta nos extraña que alguien venga a acariciarnos. Esto es lo que te hace escuchar tu cuerpo. Lo importante es escuchar siempre nuestro cuerpo, porque nos habla a través de las sensaciones físicas. Y la sensación física nos la está demostrando. ¿Y la dura, la fuerte? Molestia, no sé relacionarlo. ¿Te has sentido protegida siempre o te ha faltado No, protección? nunca. Yo te puedo decir Molestias, por eso. una cosa, es bueno ese comentario que se ha hecho aquí, que me has preguntado hacia mi marido, que es el padre de mi hija. Porque yo sé que ahora después vamos a llegar a casa, mi hija me va a querer preguntar, pero es que a mí no me parece bien muchas veces contar cosas, como lo que te he dicho, pues no me he sentido protegida, porque yo no le quiero echar a ella una carga contra su papá, ¿comprende? Entonces me parece... ¿No has entendido la charla entonces? Sí, la he entendido, También pero lo puedes ver que luego que está no. el tema ético mío, ¿no? Eso que tu hija te va a preguntar es lo que te va a ayudar a ti para Claro. liberarte de ese Y le momento, de dirás ese, a ella. Sí, pero sentimiento. ¿qué concepto puede sacar ya de su padre a través de lo que yo cuente? ¿Y a ti qué te importa? ¿Cómo que a mí qué me importa? ¿Que te importa el concepto que saque de Yo su no padre? quiero que ella Pero si ella tenga un ya... concepto de su padre. Escúchame, si ella ya está tomando conciencia de que no es culpabilidad lo que hay que vivir, sino simplemente conocimiento de una esencia que ha vivido, Tranquila, porque que cuando tú antes de que tú contestaras, ya haya contestado yo, que me han escuchado ellos, ¿sabes? Que yo ya lo sabía, sí, tengo pues la cara y he vivido con mi padre. es adulta. Tú estás intentando como mi mamá, controlar mi vida hasta los 63 años. No, a ti te tiene que servir para ayudarte a liberarte y ella a entender un poquito más cuál ha sido la vivencia que tú le has transmitido inconscientemente. Y esa es la liberación que recibe una madre de un hijo cuando se expresa de una forma libre del conocimiento que ella ha vivido. Era su emoción, era tu vivencia en ese momento. Pero ahora no te puedes ni sentir culpable, ni sentir mal, ni sentir que has sido una desgraciada. No, todo lo contrario. Porque ha sido donde os ha traído para resurgir una nueva vivencia. Si tú ahora sientes que ese comentario te ha hecho dolor, yo te digo que no, todo lo contrario. Te ha hecho bien, porque te estás emocionando. Y si te estás emocionando, te estás liberando. Porque estás liberando una emoción en la cual con anterioridad estaba guardada, que no podías expresar. Y eso nos da paz, eso nos da libertad. Gracias. La última historia. Una de vosotras, la que queráis, y nos explicáis qué sensaciones habéis experimentado en la suavidad. Pues, sentí más, cuando se acarició, era más de dónde se situaba, porque lo situó más en el corazón. Como la caricia... ¿Ella eligió el sitio donde se tenía que situar? ¿O tú se lo has dicho? No, ella me acarició y la emoción la sentí en el corazón. Bien.
Y cuando me apretó, lo sentí fue en el cerebro, o sea, me llegó. Pero no hice ninguna relación. ¿No has hecho ninguna relación? No. ¿No te has dejado llevar por esa emoción donde te llevó? No. ¿No? Lástima. Porque ese ejercicio está precisamente hecho para eso. Porque para que te lleve a la niñez o te lleve a un momento en que tú necesitaste esa protección o necesitaste esas caricias que no tuviste, o si las tuviste, es agradable. Guardas en la memoria de tu piel esa caricia de sentirte... No, la caricia sí la conseguí en mi familia. Pero ¿La apretó? Solo la emoción la sentí fue como mental. un pedazo hacia Mental. la cabeza. Como si hubiera llegado directamente al cerebro, no a otro sitio. De chiquitita, muy probablemente, digo muy probablemente porque puede haber ocurrido así, ¿te has sentido desprotegida por tu papá? Desprotegida por él. Sentido, ¿eh? No que no te haya protegido, que estoy seguro que lo ha hecho, ¿eh? Pero como tú te has sentido, eso es otra cosa. Bueno, posiblemente, porque como trabajaba tanto, entonces a lo mejor... Esa es. Tu emoción, tu sentimiento, sabías que tenías a tu papá, que te protegía, pero tú esperabas que fuese de otra manera. Y eso se guarda. Y lo guarda tu piel. Por eso se ha ido directamente a la cabeza. Porque la cabeza está relacionada con el padre. ¿Y el corazón? Con la madre. El corazón con nosotros. Bien, terminamos con esta historia. Recupera tu propio proyecto personal, que es mi intención. Redimensiona y fortalece los proyectos de tus papás. Redimensiona y fortalece los proyectos de tus papás y de tu clan familiar, que te potencien y que tú puedas compartir, nada más, que te potencien tu vida para tomar conciencia de cómo tú a partir de ahora quieres ser. Modifica y entrega simbólicamente aquellos que identificas que no son los tuyos y que te limitan, y les dices: gracias, abuelitos, gracias a vosotros que le disteis la vida a mi madre, yo he tenido la conciencia de que vivisteis de esta forma. Os libero y me libero, gracias. Le envías un besito, le pones un sellito, le envías una flor, algo emocional que tú sientas que se merecen tus abuelos, solamente porque a través de ellos has venido tú. Y eso es lo que tenemos que agradecer, la vida de esas personas. Y después solo así se encuentra el camino al bienestar y tu propia realización personal. Nada más que así, liberándonos, sintiendo que no es que haya sido una desfachatez que a mí me haya ocurrido y soy un desgraciado. No, gracias a esa vivencia que tú has experimentado a lo largo de tu vida, has podido llegar hasta aquí para darte cuenta que realmente el único que cuenta en este puñetero mundo somos nosotros. Los demás nos hacen de espejo para poder realizarnos y tomar la conciencia adecuada. Entonces, ahora me voy a despedir dando este vídeo por resuelto. Bueno, esta es una de las formas que tenemos para experimentar lo que yo os he explicado hoy aquí. ¿De dónde procede toda esa información? Entonces, este es el árbol de cualquier persona. Puedo ser un macho, puedo ser una hembra, mis padres, mis abuelos. Si tengo hijos o no tengo hijos, entonces van a ser mis abuelos y mis bisabuelos. Depende de quién sean. Entonces yo quiero solamente un voluntario que me diga una historia que haya vivido en su vida con un síntoma determinado. Un síntoma, una enfermedad. No podía ser otro. No sabía. Dime. Un síntoma. Sí. A ver, ahora se me sale. Ah, ¿no lo tenías? Sí, sí. Ahora te lo tienes que inventar. Yo sí lo tengo. No, a ver, el síntoma del miedo, por ejemplo. Es que tengo varios. Eso es una gilipollada. No es un síntoma. El miedo es siempre el miedo que tenemos al futuro, para que se realice de una forma determinada por el miedo que hemos vivido en el pasado. Entonces el miedo lo creas tú propiamente.
Síntoma me refiero físico. Físico. Diabetes, dolor de cabeza. Control. No, yo tengo uno. Control. El control es lo que tú estás intentando desde el principio. Controlar. Todas las preguntas que me has hecho es para controlar algo que no puedes controlar. ¿No te das cuenta? Porque esto es imposible de controlar. No, yo estoy intentando controlar, digo que es verdad. El dolor de cabeza solamente aparece para tranquilizarte. Para que tú solamente pienses en el dolor de cabeza y dejes de pensar en otras cosas. Para que dejes de controlar el resto de cosas. Ese es simplemente el dolor de cabeza. Me voy a ir a por ella, si me lo permites, que es la diabetes. Y la diabetes sí que es un conflicto serio. Sí, claro, por supuesto. Es que a mí me ha pillado un poco desprevenido. O sea, Pero como has levantado la mano... Yo tengo también problemas de tiroides, con lo cual no es decir que no haya algún síntoma físico. Lo que pasa es que a mí me ha cogido desprevenida un poco. Venga, porque tener tenemos todos los síntomas. tu tiroides. Sí. No ya, tu tiroides. Pero que yo tengo que hacerte caso a ti, a lo que me has dicho. Y yo te estoy contestando a lo que... Que le cedo con todo el gusto. Vamos. No, cariño, no voy a pretender, sino simplemente que un dolor de cabeza no es un síntoma grave que te quite la vida. No. Un dolor de cabeza no te va a quitar la vida, a menos que no haya detrás un ictus o haya detrás un tumor. Pero mire usted, Rafael, es que la tiroides tampoco te quita la vida. ¿La tiroides? Si no te tomas la pastillita diaria, se alteran todas tus hormonas y la puedes palmar. Ok, vamos. Muy bien, vale, hasta ahí yo... Ok. Venga, tiroides. ¿Desde cuándo tienes la tiroides? Hace más o menos como 8 años. ¿Qué edad 9, tienes ahora? 53. ¿Hace 8 años? 8, sí, entre 8 y 9. Pues vale, 8 o 9. Tendría que mirar el historial médico. Pero vamos. Puede ser. ¿Tenías cuánto? ¿45? La edad que tenía no la sé exactamente. Si hace 8 años y tienes 53, Sí, claro, quiero decir que no. 45, Sí. 45 y 8 son 53. A tus 45 años, ¿qué conflicto tuviste relacionado con el tiempo? ¿Con el tiempo? Sí. Te falta tiempo para todo. Aquí. Y ahora también. Porque si no lo has solucionado, nunca te da tiempo a hacer cosas. No, eso me pasa, ¿verdad? Claro. Ese es el código del síntoma. Que tú le mandas un mensaje a tu inconsciente de que necesitas tiempo para todo. No tengo tiempo para llegar allí. Ay, me va a faltar tiempo en el día de hoy. Hostia, va a llegar mi marido y ahora no tengo las cosas hechas. Ay, que tengo que ir a tal sitio. Siempre falta de tiempo. Y entonces altera la tiroides emocionalmente. Entonces aquí a tus 45 años viviste una situación en la que te faltaba el tiempo. Y por eso aparece un síntoma grave que es la tiroides, no un dolor de cabeza. Entonces con la tiroides que te pasa aquí a los 45 años y vives tus 8, ¿cuándo tienes tu primer arreglo? 14. 14 años que os he dicho, que era muy tarde para tener un arreglo. Entonces ser mujer en esa época donde tú vivías no lo sé, pero cómo vivía tu mamá con relación a ti cuando eras jovencita, el entorno en el que vivías, no sé cuál era el que vivías, pero esta es demasiado tarde la regla aquí. 14, 28, 28, 14, 28, 30, 42, 42, 42 y 14, 42 y 14, 56. Aquí hay un lapsus de 3 años. ¿A los 28 qué te pasa en tu vida? A los 28 tuve mi hija. Tiene la regla, primera regla. A los 28 tiene a su hija, primera hija. Fijaros que todo es biológico, ¿eh? Y a los 42... ¿Ocurrió algo? Yo creo que sí. Como mínimo cumpliste 42. Sí. Ocurrir, bueno, es que
cosas, Rafael. En ese año, 42. Entonces, ahora mismo, con 42 años, pues no sé, así a ciencia cierta no puedo decir... ¿Te casaste? No, ¿Siempre has sido soltera? sí, ¿Aun teniendo a tu primera hija? sí. ¿Y con quién convivías a tus 42 años? Ah, pero con esa pareja fue a los 35, no a los 42. Estoy buscando qué es lo que pudo ocurrir. Sí, sí, a los 35 me has dicho. ¿Perdón? ¿A los 35? Sí. Muy bien, ya vas bien, ya. La mitad de 14 son 7. 14 y 14, 28 y 7, 35. Tú tienes un ciclo de 7 años, que es lo que llevo hablando toda la mañana. Pero eso es parte de uno de los ciclos, podemos tener muchos. Pero aquí ya biológicamente ya nos está hablando de algo que vivió tu mamá a los 7 años tuyos. Entonces a tus 42 te pasó algo relacionado con lo que viviste aquí. Con temas de mujer. Con temas de mujer. ¿En qué te falta el tiempo a ti? ¿En qué? ¿Para qué te falta el tiempo? ¿Por qué No crees lo sé, tú? pero es una inquietud constante todo el tiempo. O sea, yo me levanto por la mañana y ya no desayuno siquiera tranquila. Es Ya. como que tengo que ir más acelerada. Ya, tienes que controlar cosas, Sí. porque no tienes el macho en casa. Ah, pues no sé si será por eso. Es que, fíjate, Que me todo lo estás tienes que controlar confirmando, tú, dices. todo lo tienes que controlar tú, y todo te tiene que dar tiempo a ti. Estamos hablando de biología. Y todo lo tienes que hacer tú. Aquí a tus 35 años te separas del macho. No tenía otro remedio, Rafael. Escúchame, corazón, ya lo sé. Cada uno tiene su Yo me estoy historia. dando cuenta ahora es que no- Ya, por eso es lo que quiero, es que tomes conciencia. Claro, claro. De que te están ocurriendo cosas en tu vida en las cuales hay un programa que te obliga a la necesidad de tener tiempo. Y él se lo está diciendo. Sí. Sin yo conocerte, te estoy diciendo tu historia. Entonces, aquí a tus 35 te separas del macho, ¿no? ¿Qué tienes que hacer si te separas del macho? Lo tienes que hacer todo tú. Ya no tienes ni protección, ni alimentación del macho. Todo lo tienes que hacer tú. Te falta tiempo, no me extraña. Claro, si no ¿Ves me cómo, lo ¿Ves cómo hago, vives? Y a los 7 años después, 35 y 7, 42, ¿qué te pasa? 7 años después de haberte separado del macho. Me pasa 7 años después. No lo recuerdo exactamente. ¿No? O sea, yo tenía muchos conflictos, pero no recuerdo exactamente. Lo tuyo está en el proyecto sentido de tu madre a los 3 años. Hasta los 3 años. Es tu mamá quien vive una situación de falta de tiempo. Porque fíjate que 3 años después de los 42 es cuando tú tienes el conflicto de la tiroides. 42 y 3, 45. ¿Quién lo vivió? El programa, tu madre. Fijaros la importancia del proyecto sentido. Tu madre tiene tiroides. Claro, sí. ¿Qué más tienes? Oye, ¿has estado en el taller que yo he dado hoy? No, ¿Has visto sí, cómo se es que- repite? Es que me ha venido ahora, es que todo no me viene de golpe. ¿Has visto cómo se repite todo? ¿No lo estáis viendo? Es correcto. Y solamente hay que conocer y no bajarse de la moto, no bajarse de la biología. Y cómo a sus 45 años le ha dicho el cuerpo, basta, tío, Se acabó. te pongo el síntoma para que tomes conciencia. Ahora vamos a ver de dónde viene el conflicto del programa del tiempo. ¿Cuándo naces tú? La fecha, Claro. 21 Ah, menos mal que te acuerdas. ¿De qué? del 5 de mayo. Muy bien. ¿Tienes una hija? Sí, ¿No tienes ninguna más? tengo un hijo también, Venga, dime. Hija, ¿cuál es el primero, la niña o el niño? el hijo. El hijo. Venga. ¿Cuándo nace? No, que te ¿Cómo pillamos a las madres? Ya, No, ahora ya te he pillado de dónde viene el conflicto, ¿verdad? 29. Y ahora ya este tío sabe demasiadas cosas. 29 del 12. 29 del 12. 12. ¿Y tu hija? 25 del
del 10. No has tenido abortos ni nada de eso. Algunos, pero... Cuentan, ¿no has visto que cuentan? Pero tampoco... ¿No has visto que abarcar cuentan? mucho la cosa. Es que yo tengo que saber cositas de estas para después decirte de dónde viene. ¿Aborto dónde? ¿Primero, segundo, tercero? Tercero. O sea, primero es este, el segundo la niña, delante de la niña y entre el niño no hay ningún aborto. No. 2, y el tercero es un aborto, ¿no? Sí. Vale. ¿Con otro señor del primero? No. ¿Con el mismo señor? ¿Con el que te separaste aquí de los 35? Sí. O sea, después te separaste El aborto es de la misma persona, sí. y lo fuiste a buscar. No fue buscado. Que fuiste a buscar a ese mismo hombre para seguir el programa. ¿No me estás entendiendo? Con la fecha. Claro, mujer, si tú te separas de él a los 35 años, Sí. es separarse, coño. Pero es que yo el aborto lo tuve antes de los 35, tuve los 2 abortos. Ah, con el mismo, 2 abortos. Ah, O sea, dos. yo antes de separarme tuve los 2 abortos. Sí. Antes de separarte. Y a partir de aquí ya no tienes a nadie. Todo esto es del mismo hombre. Vale. ¿Cuándo nace tu hombre? ¿Perdón? ¿Cuándo nace tu hombre? El padre de todos tus hijos y tus abortos. ¿Que cuándo nace la fecha Sí. de nacimiento? O esa no me la sé yo. No vamos a poder Eso ya continuar. mucho. ¿Y el de tu mamá? Pues la de mi mamá es el 4 de septiembre. Dime. ¿El ¿Y año? está viva? Sí. ¿Y tu papá? No, no está vivo. Pero dime la fecha de nacimiento. No, mujer. tampoco me acuerdo ahora. ¿Y de tu abuela? Esas cosas ya, esas fechas ya no me... Bueno, solamente voy a deciros una historia. Fijaros. Ella nace el 21 del 5. Está al final del mes 6. Por lo tanto, al 21 del 5 faltan pues 9 días. Y ella aquí son los 4 primeros días del mes de septiembre. Podría decirse que aquí nosotros le podemos poner el 1 del 6, porque son 9 días para finalizar el mes. Y la biodescodificación habla de 10 días arriba, 10 días abajo. Entonces está muy cerca del 9. 4 del 9, 1 del 6. Doble la madre de ella. Esto nosotros lo hacemos así. Señalamos los meses del año y entonces nos damos cuenta de que ella es la fecha de concepción del nacimiento de su hija. 9 meses, ¿lo veis? Entonces quiere decirse que el comportamiento es idéntico al de su madre. Ya nos ha dicho que su madre tiene tiroides también. ¿Tengo el mismo comportamiento? Claro. Con la misma necesidad de comportarte de una forma determinada. De socorrer a todos los demás menos a ti. De controlar todo de la vida de los demás menos la tuya. ¿Es así? Sí. Si supiesen más fechas, daríamos con más teclas. Pero ya cuando abortas 2 hijos aquí, es porque hay una historia aquí en el clan. ¿Tu madre tuvo algún aborto? Mi madre creo que sí, pero no estoy segura. Ah. Porque Así- sé que así mi no. abuela sí, pero mi madre tengo ahí un poco de confusión. Porque nunca habla claro. Es que esas cosas es lo que hablamos antes, hay cosas ocultas. Mi abuela sé que lo tuvo, pero mi madre... Consigue fechas. De entrada, lo único que puedo demostraros ante esta historia es que el mismo comportamiento de la madre lo está reproduciendo la hija. Y el 25 del 10 sería el 11, 12 sería el 1. no tiene nada Con que lo ver. cual la solución... No lo solucionamos. Nada, la solución es cambiar el comportamiento de tu mamá, tomar conciencia de que tú no tienes la necesidad que tuvo tu mamá.
Para que el tiroides se ponga en su sitio. No, entre otras cosas, porque aquí hay que hacer un trabajo, ¿eh? Todo esto es donde tú viviste las emociones. Y aquí hay que entrar a sacar las emociones, lo que os he dicho con relación. No solamente está el proyecto sentido de tu mamá cuando te tuvo a ti, sino de que tu abuela cuando la tuvo a ella. Porque tu abuela, esta, es la que te da la información mitocondrial a ti del comportamiento. Entonces, la historia de la abuela es muy importante saberla. Y se repite en la hija. La Porque parte de la madre, la abuela de la se madre. repite constantemente en la vida. La maternal y la madre. Bien, solamente sabiendo esto que os he enseñado un poquito para que os deis cuenta de cómo nosotros no somos libres hasta el momento en que tomamos conciencia y liberamos. Porque estamos cumpliendo con todas las normas que cumplieron nuestros papás. O sea que toda la información de la abuela va a pasar a la hija. A esta, no, a estos hijos. Eso es. Como no la saben. 4 del 9 estaba mirando que no fuesen, Sí. el 4 del 9 es el del 8, el veintitantos del 8. El veintitantos del 8 no cuadra con ninguno de ellos. No necesariamente tiene que ser de la abuela, sino de la bisabuela, que estos niños le den solución a la abuela de aquí. Porque hay abortos aquí, hay muertes. Y si hay muertes, aquí esta abuela tuvo que tener algún fallecimiento de algún familiar importante De los dos. y quiso parar el tiempo. Parar el tiempo es decir, ojalá dure mucho tiempo más. Por ejemplo, personas que se mueren en los hospitales y que nosotros estamos a su lado y queremos parar el tiempo para que esa persona dure el máximo tiempo posible. Rafael, perdona, pero entonces esa prisa que tenemos siempre Sí. por querer estar en todas Es partes. heredada, corazón. ¿Sí? Es heredada. No la prisa, el comportamiento que te lleva a esa prisa. Sí, el comportamiento. Empieza a vivir el presente, el día de hoy. Empieza a hacer cosas para ti. Empieza a regalarte tiempo para ti. Un ratito para irte a tomar un café con las amigas, un día de visitas con los vestiditos, otro día a relacionarte en el cine con tus amigas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a que tu tiempo tú lo controles. Ese es el cambio del entorno celular que yo os estoy pidiendo con la biodescodificación. Que seáis vosotras quien controléis vuestro tiempo, en ese caso del conflicto de tiempo. Cambiar el nivel celular es la forma de cambiar mi actitud ante ese conflicto de tiroides. ¿Lo vais entendiendo? Yo tengo que cambiar. Si yo no cambio, todo va a ser igual. Me voy a tener que seguir tomando mi pastillita. ¿Me estoy explicando ahora? Todo lo que yo os he explicado esta mañana, con mucho cariño, aunque diga alguna palabrota de vez en cuando, es la historia que yo os estoy ahora reproduciendo aquí. Es cambiar esa situación que tú has heredado de comportamiento para no seguir en esa historia de tu vida. ¿Cómo te llamas tu corazón? ¿Cómo te llamas? Mari Carmen. Entonces, Mari Carmen, aquí tienes representada tu vida. Si tu madre aún está viva, es el momento de preguntarle: oye mamá, ¿qué te pasó cuando yo tenía 3 añicos? ¿Se quedó sin papá porque se iba a trabajar fuera? ¿Qué es lo que pasaba en su vida? ¿Por qué tú tienes la regla a los 14 años? ¿Por qué tu mamá vivía una situación de peligro para la mujer? Inconsciente. Para que tú tuvieses la regla tan tarde. Hay situaciones en las que no hablamos o no expresamos y las vivimos inconscientemente. Y entonces esas historias son las que nos tenemos que enterar con la mamá. Pero para liberarnos, no para culparlas y machacarlas y enterrarlas. No. ¿Vale, Mari Carmen? Gracias por ser como eres, porque así nos ha dado pie a comprender todo esto. La tiroides siempre está relacionada con esa necesidad de que me falta el tiempo para todo. Dime, corazón. ¿Qué? Los 13 años. No te oigo. No, de los 13 años, entre 10 a 13, pero también hay una vivencia ahí que según la mamá vivió, una situación en la que no estaba muy segura de que fuese mujer. Algo ocurría en su vida que ay mi niña, ay cuando tenga la regla, ay qué pasará, ay qué será. Ella es la que nos lo tiene que decir.
No sé cómo vivías tú esa situación, pero ojalá tarde más, porque si no, no sé cómo vivías. ¿No lo quieres decir o no? Yo es que la verdad, Rafael, ahora mismo no recuerdo yo cuando ella tenía 3 añitos. No, 3 no, 13. Bueno, 13 tuvo ya la regla. Sí, Pero bueno, tú dices que... de 13 para abajo. Ya. Pero todo ese... O sea, yo creo ¿Cuál que fue tu esa- vivencia con relación a la feminidad de la mujer? Sí. La feminidad. Sí. Porque eso es un comportamiento, es una creencia que se va arraigando de generación en Sí, pero tú, por generación. ejemplo, a esta chica Mari Carmen le has dicho que si ella tuvo los 14 y le pregunta a su mamá que a los 3 años, cuando ella Porque tenía... nos ha dado el resultado ese de 3 años. de 3 años. Claro, a lo mejor tú lo tuviste y ella lo tuvo a los 13 años la regla, Sí. a los 6 y medio. A los 6 y medio. O sea, que ahí es donde yo tengo que pensar qué pasó. Exactamente. Pero yo ahora mismo es que no me acuerdo de verdad. Ay, que no nos lo quieres decir. Bueno, corazón, gracias por vuestra